Mire, desafortunadamente sí ha habido rebrotes. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que estamos lejos de decirle adiós a la pandemia. Todavía falta mucha gente por vacunarse y todavía no existe una vacuna para niños menores de 12 años, me parece. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos en estos momentos. Han surgido una serie de variantes al coronavirus. Yo de eso no puedo hablar porque no soy un experto, pero lo que nos plantea precisamente la Organización Mundial de la Salud es que una de las que son más preocupantes es la variante Delta. Esta variante Delta está ocasionando problemáticas en sitios en los que no la había, en los que ya habían disminuido los casos de manera absoluta y radical gracias a las vacunas. Esta variante Delta está provocando mucha preocupación y hoy se reporta una caída en los mercados financieros del mundo. Es por eso que le pedí al coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, a nuestro querido profesor José Ignacio Martínez, que nos explique al respecto. Profesor, ¿cómo le va? Don Antonio, qué gusto saludar a la orden. Pues aquí con muchísimo gusto también preguntándole sobre esta caída en los mercados del mundo ante la variante Delta del coronavirus. ¿Qué podemos esperar ante esta noticia que dan a conocer esta tarde? Así es, las principales empresas que se han recuperado desde hace 3-4 meses a raíz de la vacunación que se ha impulsado en algunos países. Este día, en el mercado accionario de Nueva York, pues tuvieron fuertes pérdidas a raíz de esta expansión de esta nueva cepa, Delta, que es incluso más contagiosa desde la primera ola en algunos países, incluido México. ¿Esto qué implica en las empresas al ciudadano de a pie? ¿Cómo le afecta? Las empresas se hacen de ingresos a través de colocar sus acciones en mercados bursátiles, como es el caso de Nueva York. Entonces, lo que tuvimos este día es que tuvieron enormes pérdidas, por lo tanto, sus acciones costaron menos, cerraron a la baja, y esto a su vez se representa en dinero que invierten las empresas en activos, en equipo, maquinaria, trabajadores, compra de insumos. Esto es lo que representa esta caída. Por ejemplo, el Dow Jones, por supuesto el industrial, tuvo una caída de 2.46% del resultado de esta expansión que se está dando en este fin de semana. Esto, don Antonio, viene a vincularse también con una fuerte caída de los pedidos manufactureros internacionales que hubo en junio recién pasado. Por lo tanto, las empresas aún no se recuperan de las pérdidas que tuvieron durante el confinamiento en 2020. Tienen esta caída de los pedidos manufactureros. Aunado a ello, tenemos ahora comportamiento en el mercado bursátil. ¿Cuáles son las empresas que tuvieron una caída en torno a el comportamiento accionario hoy? Encontramos principalmente empresas de la industria de la industria de la aviación civil, las empresas aéreas, así como también empresas de hospedaje y en consecuencia empresas relacionadas a agencias de viajes. Y esto también de manera colateral le pegó a empresas que están vinculadas al comercio de productos de cuidados de la salud. Por ejemplo, Procter & Gamble también tuvo una fuerte caída, y esto nos demuestra que no está del todo, no tenemos un aspecto positivo, a pesar de que ya hay una vacuna muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos dos escenarios o dos contextos en la Unión Americana. Las poblaciones, las zonas, los estados, condados de la Unión Americana que ya tienen una amplia vacunación, y otros o que es escasa, o bien, algo muy importante, a diferencia de otros países,
que no tienen acceso a la vacuna, la población no quiere. Entonces, sí que esto provoca una fuerte llamada de atención, y esto va a provocar que algunos países regresen a un confinamiento, lo cual esto, por supuesto, estaría provocando aún más una fuerte caída en la economía mundial. ¿Cómo afecta a México esto, profesor? ¿Qué podemos ver en México en los próximos días o semanas? Mire, déjeme ponerlo en la zona fronteriza del norte del país con relación a la zona fronteriza del sur de Estados Unidos. Cada semana, solamente poniéndolo en el municipio de Tijuana, vis-a-vis el condado de San Isidro, en esa zona que los fines de semana, el tráfico de vehículos, el tránsito de personas, hasta marzo de 2020, tenía una derrama solamente en fin de semana, jueves, viernes, principalmente sábado y domingo, una derrama de 7 millones en esos 2-3 días. Multiplicado por 64 semanas, donde ya tenemos un cierre para viajes no esenciales, nos arroja una fuerte pérdida, y esto solamente en ese cruce fronterizo. Por ahí en el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios de la UNAM hicimos un análisis de condados, municipios colindantes fronterizos, y tenemos la cifra nada espectacular de alrededor de 23,000 millones de dólares que se han perdido a raíz precisamente de que Estados Unidos cerró su frontera para viajes no esenciales. Entonces, se esperaba que este 21 de julio, esta semana, estamos a 2 días, de que el gobierno de Estados Unidos anunciara pues de que ya se abre la frontera sur de Estados Unidos a la circulación normal. Ante esta situación, me parece que Estados Unidos, la Casa Blanca, va a anunciar, ojalá y no, pero que un mes más se pospone lo referente a viajes no esenciales de esa magnitud. Estamos hablando, y solamente es tomando en consideración un cruce fronterizo, pero sí, por ejemplo, analizamos el contexto de Europa, que sabemos que julio hay un fuerte impacto turístico por las vacaciones de verano, pues sí que esto implicaría un fuerte golpe a las finanzas de los países respectivos. Híjole, y sí, en efecto, desde la semana pasada el presidente López Obrador había dado a conocer que tenía buenas noticias que iba a dar a conocer esta semana. Terminaba por definirse y por determinarse por el gobierno de Estados Unidos sobre una reapertura. Tiene usted toda la razón, tal vez eso no se materialice. Profesor, ¿qué le parece si nos comparte pues sus redes sociales con el público de Sin Censura para que se puedan poner en contacto con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM? Con mucho gusto. En redes estamos como LACEN MX, ahí pueden encontrar los estudios que tenemos al respecto. Por cierto, hoy está ya disponible el referente a cómo está el comportamiento de pedidos manufactureros internacionales, que va muy de la mano con el tema abordado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Muchísimas gracias al profesor José Ignacio Martínez, quien nos explica hoy sobre esta caída en los mercados financieros ante la variante Delta y lo que podemos esperar tanto aquí en Estados Unidos como allá en México. Muchas gracias al profesor.